Hay un libro de un escritor, teólogo, pastor, conferencista cristiano llamado César Vidal, un español. Él tiene un libro magistral entre muchos. Hay uno que se llama El legado de la Reforma. Creo que es uno de los más recientes de él. Y de allí también tomé algunos extractos, y allí también eso me sirvió para preparar lo que voy a exponer, si Dios quiere, esta mañana. Entonces, la Reforma Protestante. Lo que van a escuchar no es una exposición histórica. No es mi intención tampoco ser cronológicamente exacto. Solo quiero presentar algunos hechos de la Reforma y que usted reflexione si los tiempos de hoy son muy distintos y si en efecto necesitamos o no de una reforma. Si hay algo que destaca en nuestra Biblia es que Dios espera que su pueblo sea revestido con un sentido del legado o un sentido generacional. Desde el nacimiento, desde la raíz de los pueblos, el pueblo de Dios, se dejaba sentir la fuerza de su latido. Dios le dijo a Abraham, el padre de la fe, allá en Génesis capítulo 17, versículo 9, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y más adelante, dice el patriarca en Génesis capítulo 18, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. El gran Shema está ahí en Deuteronomio, capítulo 6. El gran Shema, ¿conocen esa palabra, el significado? Shema, para los que anotan, S-H-E-M-A, Shema. Esa es una palabra hebrea que significa escucha, oye. Esta es una gran confesión de fe del pueblo de Israel. Todavía ellos, en la mañana y en la tarde, tienen como habitual hacer esta oración. Esa oración declara que el Señor es nuestro Dios y Él es uno. ¿Y cuál era el Shema? Este que está aquí. Y lo tienen ustedes en su Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El salmista Asaf dijo, en el Salmo 78, versículo 4, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Salmo 78, versículo 4. Por su parte, los hijos de Coré escribieron, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmo 44, versículo 1. Salomón dijo acerca de su padre David, y él me enseñaba y me decía, retén a tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbio 4. El libro de los jueces nos recuerda lo que sucede cuando se levanta una generación que no conoce al Dios de sus padres, ni las obras que éste hizo. Razón tenía el profeta Jeremías al decir que cuando los padres se le dan mentira, son cosas que no aprovechan. Jeremías 16, versículo 19. Como ven, el deber de todo padre y maestro era transferir la verdad o religiosa o la verdadera religión a la siguiente generación, sin añadirle ni quitarle nada. Solo así podrían permanecer fieles al pacto con Dios. Pablo deja sentir ese mismo principio del legado cuando escribió allá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amados hermanos, mirar atrás no solo nos permite continuar con la fe histórica que nuestros padres profesaron, sino que además nos permite aprender su ejemplo, hayan sido positivos o hayan sido negativos. La Reforma fue la luz que iluminó la tierra y el impulso que trajo progreso a la civilización occidental. Lamentablemente en Latinoamérica, y específicamente en nuestro país, Venezuela, seguimos con la tendencia malvada de ignorar la historia de la Reforma, que no es otra cosa que ignorar la historia de nuestra raíz protestante. Insistimos en pasar por el fuego del olvido cualquier lazo con el pasado, como si se tratase de aquella serpiente cuando mordió la mano de Pablo en Malta, en la isla de Malta. Pero mientras este rechazo pernicioso e ignorante hacia nuestra fe histórica siga ocurriendo, no solo estaremos comiéndonos las uvas agrias, sino que nuestros hijos dirán con razón, emulando a Ezequiel cuando escribió en Ezequiel 18, versículo 2, nuestros padres comieron las uvas agrias y a nosotros nos dio de entera. Es decir, que los hijos sufren las consecuencias por las acciones de sus padres. Además, estaremos faltando un principio muy evidente a lo largo de toda la Escritura, que es el legado del principio generacional. La siguiente exposición que traigo para ustedes es un esfuerzo por presentarles la poderosa intervención de Dios en un momento de la historia que conmovió al mundo entero, para que ustedes puedan ser de algún modo impregnados con el espíritu, si lo podemos llamar de esa manera, con el espíritu de la Reforma, que como bien se darán cuenta, es una necesidad apremiante para nuestros días. Entonces definamos qué es la Reforma. La Reforma fue un movimiento, para lo que escriben, y escriban, vaya rapidito, con atención, porque tengo contados los minutos. Y le voy a pedir a mis hermanos que me hacen señas por allá atrás cuando ya se me agota el tiempo, que me den 1, 2 o hasta 3 minutos si a la hora no he terminado. Pero es necesario que esto lo escuchemos esta mañana. La Reforma fue un movimiento eclesiológico, teológico, político y cultural de los siglos XVI y XVII. Lo voy a repetir. La Reforma fue un movimiento eclesiológico, teológico, político y cultural de los siglos XVI y XVII, que reaccionó contra los errores de la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano, lo cual resultó en el nacimiento del protestantismo y coincidió con el renacimiento y surgimiento del Estado moderno. Voy para atrás. Que reaccionó contra los errores de la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano, lo cual resultó en el nacimiento del protestantismo y coincidió con el renacimiento y surgimiento del Estado moderno. En breves palabras, la Reforma fue un redescubrimiento de la vida y la luz halladas solo en Cristo. La Reforma protestante fue un movimiento transformador que Dios inició dentro de la Iglesia Católica Romana y luego en el mundo entero, el cual se inició con un monje llamado Martín Lutero, quien en principio odiaba a Dios y que al estudiar la Biblia, para ese tiempo casi nadie lo hacía, se dio cuenta de que la salvación es una obra de gracia que Dios lleva a cabo en el pecador y que éste es justificado a través de los méritos de Jesucristo solamente, siendo la fe el instrumento a través del cual el pecador se apropia de los beneficios de la justificación. Y este movimiento comenzó en Alemania el 31 de octubre de 1517. Anoten esa fecha porque cada 31 de octubre
En todo el mundo recordamos este suceso que impactó la vida política, cultural, social, religiosa de los pueblos. 1517. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, fue cuando Lutero clavó las llamadas famosas, conocidas tesis de las 95 tesis que la clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Lo que sucedió después de que el monje agustiniano pegara su tesis en la puerta de la catedral fue, sin menor duda, la intervención providencial y soberana de Dios. Dios es el más grande transformador. Y la reforma en sí misma es una clara expresión de una de las 5 solas, Soli Deo Gloria. El doctor Arcis Sproul dijo, la reforma protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo. Entonces veamos el contexto de la reforma. Vamos a conocer aquí 2 puntos. ¿Cuál era la condición de los líderes de la iglesia y cuál era la condición de la cristiandad? La condición de los líderes de la iglesia. Cuando comenzamos a estudiar el tema de la reforma, es habitual que centremos nuestra atención en la crisis eclesial que se vivía en esos tiempos. Y si queremos ser cónsonos con la historia y tener un panorama más amplio, debemos atender a la profundidad esa crisis espiritual que vivía la cristiandad en general. En cuanto a la situación eclesial, vamos a poner atención a partir del Papa Bonifacio VIII, porque a partir de él, el papado entraría en un proceso de declive que se agravaría aún más por 3 grandes sucesos ocurridos durante el siglo XIV y principios del siglo XV, la llamada cautividad babilónica, el gran cisma y la reforma conciliar. Entonces veamos qué es la cautividad babilónica o qué pasó con esa llamada cautividad babilónica. En aquel tiempo el Papa Clemente V fue elegido sucesor del Papa Bonifacio y su permanencia en el puesto de trabajo trajo nefastas consecuencias para la Iglesia Católica Romana. Clemente V, en su alianza con el rey de Francia, pasó casi todo su periodo de su reinado en la ciudad de Aviñón, junto a la frontera francesa, y nunca más volvió a Roma. Ahora Aviñón se convertiría en la nueva residencia papal para un periodo que duró casi 70 años. Y durante este periodo todos los papas fueron franceses, y esto fue debilitando la fuerza del papado en el resto de las naciones con las que Francia tenía enemistad. Como los papas tenían la necesidad de recursos económicos, tuvieron que recurrir a una serie de prácticas nada piadosas. Y a este periodo es el que se le conoce como la cautividad babilónica. Entre esas prácticas que voy a destacar esta mañana está una llamada la anata. ¿Qué era la anata? La anata es cuando un líder eclesiástico era trasladado de una sede a otra. Mientras esa sede permaneciera vacante, los ingresos que ese cargo producía al año se le daban al Papa. Por eso procuraban que los prelados fuesen trasladados constantemente y que las sedes vacantes no fueran ocupadas tan rápido. Pero también estaba otra práctica, la simonía. La simonía, ofrenda de cargos eclesiásticos, llamada así por Simón el Mago. También estaba el nepotismo, colocar a los familiares en puestos claves, tanto dentro de la iglesia como en el gobierno civil. Y el pluralismo. ¿En qué constaba esto? En nombrar a los obispos en distintos obispados para que estos percibieran mayores ingresos. Por supuesto, un obispo asignado a diferentes obispados no podía atenderlo debidamente. Y como bien lo dijo el historiador católico Lawrence,
Los papas son en gran medida representantes de su familia. El papado se ha convertido en una continuación de las generaciones dinásticas. El patrimonio petri, que es un estado italiano, sus rentas son sacadas en gran parte de los asuntos generales de la iglesia y entregadas a la familia o a los favoritos del portador de la tierra. La iglesia se ha metido en una amplia corriente de simonía, es decir, de vender cargos eclesiásticos. Y en relación con la nueva cultura del Renacimiento, había penetrado en ella un deseo de placer que tuvo como consecuencia las múltiples faltas de espiritualidad y moralidad. Al respecto, el escritor César Vidal, en su libro El legado de la Reforma, comenta: los papas eran diplomáticos mecenas, es decir, eran patrocinadores, eran protectores, eran benefactores, eran guerreros, pero en el ámbito espiritual dejaban mucho que desear. No se trataba de que sus vidas estuvieran manchadas por el nepotismo, la corrupción, la belicosidad, la sexualidad o la inmoralidad sexual, sino que el enfoque de su reinado se encontraba más orientado a aumentar sus territorios y a dejar memoria propia como si fuesen reyes, que atender las obligaciones propias de un pastor de almas. Así que para profundizar un poco más a lo dicho, miren lo que voy a escuchar, lo que añadí. Y lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo con la Iglesia Católica Romana. La venta de indulgencias. La arbitrariedad caprichosa de añadir nuevos medios de gracia para la Iglesia. Tratar la Iglesia como si se tratara de un patrimonio familiar. Algunos cargos episcopales eran ocupados por menores de edad, precedentes de familias que consideraban ciertas sedes como patrimonio familiares. La acumulación de cargos eclesiales para amasar mejores ingresos, descuidando, por supuesto, dichos cargos. La decadencia teológica era abrumadora. Muchos eran ignorantes y sin ninguna vocación. Las inmoralidades sexuales eran desvergonzadas. La cura de almas que giraba en torno a la confesión y a la mediación de un hombre. Diferentes tipos de interpretación bíblica. Durante la Edad Media abundó la interpretación alegórica de las Escrituras. Y tenían niveles. El número 1, la letra; segundo, la alegoría; tercero, el significado moral; cuarto, la anagogía. La anagogía es el sentido bíblico, el fin de una lucha, el principio de la felicidad. Y las señales y reliquias milagrosas como medio para extraer dinero de los fieles. Piensen por un momento, mis queridos hermanos, en muchas iglesias evangélicas de hoy, ¿acaso no hay simonía? ¿No hay nepotismo? ¿Alguna clase de pluralismo? ¿No hay hoy en muchos círculos cristianos pastores que parecen celebridades sensuales, corruptas, enfocadas en extender sus propios reinos y construir sus propios nombres como si fueran marcas? No hay hoy quienes ven a la iglesia como si fuera su patrimonio familiar. No abunda la ignorancia teológica dentro de la iglesia cristiana católica. Veamos la condición de la cristiandad de aquel tiempo. La religiosidad popular en realidad era una mezcla de superstición y paganismo en algunos suaves matices del cristianismo. Por ejemplo, la veneración a imágenes era incalculable. La lista de santos era numerosa y cambiaba de tiempo en tiempo. Había sus santos consagrados al dolor de muelas, a las enfermedades del ojo y a encontrar cosas perdidas. En una ocasión la iglesia tuvo que sacar a algunos santos porque se dieron cuenta que fueron personas que jamás habían existido. La gente tenía una tradición moral sacadas de algunas historias de la Biblia o las que podían extraer de los cuadros e imágenes que se pintaban en la iglesia. Las reliquias falsas se veneraban. La venta de indulgencias era descomunal. La ignorancia imperaba. El evangelio se desconocía. Nadie leía la Biblia. Si ustedes quieren ver la superstición ridícula de la época,
Vale la pena considerar este diálogo que me permití transcribir. Un diálogo que llevaron a cabo Lactancio, quien fue un escritor cristiano, quien sufrió persecución por parte de Diocleciano y por Constantino el Grande, y un arcediano llamado Alfonso de Valdés, en referencia al conocido Sacro de Roma. El Sacro de Roma fue una invasión, fue un saqueo que hubo allá en el año 1557, liderado por Carlos III en compañía del emperador del Sacro Imperio Germánico Carlos V. Oído al tambor, hermano, escuchen esto. No sin causa Dios ha permitido esto por los engaños que se hacen con estas reliquias, para sacar dinero de los simples, porque hallaréis muchas reliquias que os la mostrarán en 2 o 3 lugares. Si vas a Tura, en Alemania, os mostrarán la cabeza de Santa Ana, madre de Nuestra Señora, y lo mismo os mostrarán el león de Francia. Claro está que lo único, o lo uno o lo otro es mentira. Si no quiere decir que Nuestra Señora tuvo 2 madres o Santa Ana 2 cabezas, y siendo mentira, no es gran mal que quieran engañar a la gente y tener en veneración un cuerpo muerto que quizás es de algún ahorcado. Pues de esta manera hallaréis infinidad de reliquias por el mundo, y se perdería muy poco en que no lo hubiese, y pluguiese a Dios que en ellos se pusiese remedio. El prepucio de nuestro Señor, yo lo he visto en Roma, y en Burgos, y también en Nuestra Señora de Arbenza, y en Cabeza de San Juan, y la Cabeza de San Juan Bautista en Roma, y en Amiens en Francia. Pues apóstoles, si los quisiésemos contar, aunque no fueran sino 12, y el uno no se halla y el otro está en la India, mas hallaremos de 24 en diversos lugares del mundo. Los clavos de la cruz, dice Eusebio, que fueron 3, y el uno echó Santa Elena en el mar Adriático, y el otro hizo fundir en palmete para su hijo, y el otro hizo un freno para su caballo, y ahora hay uno en Roma, otro en Milán, y otro en Colonia, y otro en París, y otro en León, y otros infinitos. Pues palo de la cruz, digo la verdad, que si todo lo que dicen que hay en ella, en la cristiandad, se juntase, bastaría para cargar una carreta. Dientes que mudaba nuestro Señor cuando era niño, pasan de 500, los que hoy se muestran solamente en Francia. Pues leche de Nuestra Señora, cabellos de la Magdalena, muelas de San Cristóbal no tienen cuento. Y allende de la incertidumbre que en eso hay. Es una vergüenza muy grande ver lo que en algunas partes dan a entender a la gente. Si lo quisiese decir otra cosa más ridícula e impías que suelen decir que tienen como el hada del ángel de San Gabriel, como la penitencia de Magdalena, o el de la mula y del buey, de la sombra del bordón del Señor Santiago, de las plumas del Espíritu Santo, de Jobón de la Trinidad y otras infinitas cosas a estas semejantes, sería para haceros morir de risa. Solamente os diré que pocos días en esta iglesia colegial me mostraron una costilla de San Salvador. Si hubo otro Salvador, sino Jesucristo, y si él dejó alguna costilla o no, véanlo ellos. Como pueden ver ustedes, hermanos, o escuchar, a través de esta dura crítica podemos nosotros imaginar que la confusión teológica era abrumadora. Casi que se entiende nada de estas cosas. No sin causa, Lorch comenta, la verdadera riqueza espiritual del Evangelio y la personal del Señor pasó en medida muy pequeña a posición del pueblo. Veamos entonces el impacto de la reforma en el ámbito social, cultural, educativo, en la ciencia, en el trabajo. En lo espiritual, para aquel entonces la fuente de la revelación en la Biblia era la Biblia y la tradición. La única Biblia autorizada era la Vulgata latina. Casi nadie la leía. Recordemos que para 1229 el Concilio de Toulouse había prohibido a los laicos poseer Biblia. Y que en el año 1234, en el Concilio de Tarragona, ordenó quemar todos los volúmenes de textos sagrados que hubieran sido traducidos a la lengua vernácula, es decir, a la lengua local. Aunque algunos historiadores dicen que estas radicales órdenes tenían un efecto local y no global,
La idea de que la gente leyera la Biblia era aberrante para la iglesia. De hecho, durante algún tiempo, si algún laico deseaba tener una Biblia, debía pedir permiso al obispo y dar cuenta de sus razones por el cual quería leer la Biblia. En 1559 el índice de libros prohibidos enumeraba 45 ediciones de la Biblia en latín, cuya posición estaba prohibida. Y de nuevo en 1758, por órdenes del Papa Benedicto XIV, se prohibió la lectura de la Biblia en las lenguas nacionales por un periodo de 20 años. En este sentido, la consigna de la Reforma fue sola escritura. Y mientras se escuchaba ese grito de guerra a la paz, se intensificaron los esfuerzos de traducir la Biblia a las lenguas locales. Entonces hubo un redescubrir del Evangelio. El mensaje del Evangelio, con sus demandas, tal como el Señor y sus apóstoles lo enseñaron, había sido sepultado por un sistema de salvación completo. El Evangelio que aparece en la Biblia anuncia una salvación por gracia. Dios otorga el don de la salvación como un regalo inmerecido. El hombre no puede hacer nada para merecerla. Está muerto en sus delitos y pecados. El hombre debe arrepentirse y creer en la obra determinada de Cristo. Solo gracia, solo gracia. La justificación solo por la fe, solo fide. La suficiencia en Cristo, solo Cristo. Cristo como el único mediador entre Dios y su pueblo, y no las reliquias ni ningún otro hombre. Dios es quien merece toda la gloria por la salvación, y el hombre debe vivir para glorificarle. Soli Deo gloria, solo a Él sea la gloria. Entonces, el impacto de la reforma en la cultura, en el trabajo. ¿Cómo impactó la reforma aquí? Por supuesto, junto al redescubrir de las verdades bíblicas, nació ferviente y vivo un deseo por interpretar toda la realidad de la luz de la Biblia. Es decir, una cosmovisión. La cosmovisión es la visión que tenemos nosotros del mundo. ¿En qué estamos creyendo nosotros? ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Eso lo podemos entender como una cosmovisión. Así que una de las esferas que fue fuertemente impactada fue la del trabajo. La doctrina de la justificación por la fe liberó a los hombres del yugo del romanismo y los lanzó con entusiasmo únicos al mundo creado por Dios. La Iglesia Católica había separado la vida en dos grandes esferas de arriba y de abajo, de lo espiritual y a lo secular. La vida perfecta era la que se dedicaba a Dios plenamente, mientras que la otra vida, la más humilde, se le permitía a los hombres darse a la agricultura, al comercio, etcétera, etcétera. Nadie en aquella época discutiría que el trabajo era una maldición dada por Dios a Adán y Eva. Pero los reformadores se dieron cuenta que en realidad las labores humildes de cultivar y labrar la tierra habían sido dadas por Dios a Adán antes de la caída. Lutero dijo que cuando una ama de casa limpiaba y cocinaba, por insignificante que pareciera su labor, debía considerarse un acto de servicio a Dios que sobrepasa la santidad y el ascetismo de todos los monjes y las monjas. La reforma produjo que el trabajo fuera un verdadero deleite, que desde el más complejo hasta el más insignificante de los trabajos fuera honroso y un medio para glorificar a Dios. España, la nación más rica para la época, aferrada a la idea católica del trabajo, pronto fue aventajada por las naciones más pobres que abrazaron la visión bíblica del trabajo. América Latina jamás recibió esta visión del trabajo. Los colonizadores que llegaron a nuestras tierras solo veían dos labores como santas, la eclesiástica y la militar. Por eso ellos explotaron a los indígenas y los forzaron al trabajo servil. Los puritanos que llegaron a Estados Unidos, por ejemplo, tenían una visión reformada del trabajo y fueron ellos los que llegaron a labrar los campos, a hacer el trabajo duro. Las diferencias son muy notorias, mis hermanos, y los efectos aún no se están percibiendo. En cuanto al dinero y los bienes materiales, ¿cómo impactó la reforma?
La relación entre el protestantismo y el desarrollo del capitalismo ha sido ampliamente discutido por siglos, después de que el sociólogo Max Weber publicara su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. En su obra, Weber compara los territorios católicos y protestantes y se dio cuenta, sin lugar a duda, que los territorios protestantes tenían una mayor prosperidad. Weber consideró que el avance del capitalismo no se debía especialmente al calvinismo y al puritanismo del protestantismo, y concluyó erróneamente que la razón del éxito de los reformadores era la necesidad que ellos tenían de asegurarse de que habían sido predestinados con el éxito material. Pero la enseñanza contra la avaricia, contra la codicia, los diversos llamados de atención con respecto a los peligros del lujo y el afán por las riquezas, así como el llamado a la vida modesta, al servicio desinteresado, al trabajo honrado y el respeto de la propiedad privada, dejan claro que el éxito material no era una meta para los reformadores en sí mismo. Calvino decía que el dinero producía muchos problemas y que podía causar un significado descuido en lo relativo a la virtud. De hecho, el reformador de Ginebra insistió en colocar un control sobre los hombres que sirvieran para restringir un deseo demasiado fuerte de hacerse ricos y de impulsos ambiciosos por el honor. El llamado era renunciar a la codicia, prácticas de autoridad, dejar de los lujos, aunque no tenían nada contra ellos, buscar el servicio por delante de los honores y confiar en Dios para las necesidades propias. La acumulación de bienes debía provenir del trabajo duro, el ahorro debía prevalecer sobre el despilfarro, la austeridad por encima del lujo y derroche, la generosidad por encima de la ostentación. En fin, una visión bíblica del dinero y del trabajo hicieron que las naciones más pobres de Europa, que abrazaron la reforma, rápidamente crecieran y se desarrollaran enormemente, mientras que las naciones contrarreformadas encabezadas por España no tuvieron un crecimiento ni parecido a lo que lo hicieron los otros pueblos. Ni todo el oro que había obtenido y obtendría de los países que conquistaban les permitió competir con aquellos países pobres que abrazaron la Biblia como su norma con respecto a los asuntos financieros. Pero ¿qué pasó con la reforma y la educación en aquel momento? Los efectos de la reforma sobre la educación era de esperarse. Una vez puesta la Biblia en sus idiomas nativos, la necesidad más grande que surgía era la de enseñar a las personas a leer y a escribir. Se podía ser un católico piadoso sin necesidad de leer y escribir, pero la visión del protestantismo era diferente, porque para que una persona pueda acercarse a la santa palabra de Dios, ¿qué es lo que debe hacer? Debe saber leer y debe saber escribir. Este fue el impulso que lanzó a las naciones reformadas a alfabetizar a su gente. Si la reforma quería sobrevivir y extenderse por el mundo entero, debía abrazar la alfabetización, y de hecho lo hizo. Las naciones reformadas multiplicaron sus esfuerzos por educar a toda la población sin excepción. A finales del siglo XVI, el índice de la alfabetización en la Europa protestante era exponencialmente superior a la católica. En 1536 se estableció la primera escuela pública y obligatoria de la historia. El lugar, la Ginebra protestante. En 1559 se marca un punto importante de la historia universal de la educación. Se crea la primera universidad del mundo, la Universidad de Ginebra, fundada por Juan Calvino. Por su parte, la Iglesia Católica usaba la Inquisición siempre que fuera necesario para poder tener control de la educación. El resultado de todo esto es que para 1808, el 90% de la población española seguía siendo analfabeta. De hecho, fue en 1857 cuando se aprobó la Ley Moyano, que abría el camino para la educación pública, pero para entonces ya habían pasado unos 300 largos años en que la educación había avanzado abrumadoramente en las naciones reformadas. No sorprende que el top 100 del ranking académico de las universidades del mundo, el último estudio que se hizo al respecto fue en el año 2016, mostró el ranking de las 500 mejores universidades del mundo.
Estados Unidos, una nación con raíces reformadas, tiene el primer lugar. Dentro del top 10 de las universidades más prestigiosas del mundo, 8 le pertenecen a los Estados Unidos. Las otras 2 universidades pertenecen a la Gran Bretaña, nación que también abrazó la reforma. Las naciones católicas, entre ellas toda Hispanoamérica, ni siquiera figuran en el top 100. ¿Y qué pasó en el ámbito de la ciencia? Porque aún en círculos cristianos, se tiene la creencia de que la ciencia está desligada de la religión, de que la política está desligada de la religión. No, la política allá y la religión aquí. No mezcle la política para acá y no mezcle la religión para acá. No, hermano, cuando comenzamos a estudiar este movimiento de la reforma, nos vamos a dar cuenta de que la religión, el cristianismo específicamente, estaba mezclado, estaba allí dentro de todos estos ámbitos. Que hoy, luego de tantos años, por un esfuerzo mancomunado de los pensadores humanistas, arrinconaron al cristianismo, bueno, eso es otra cosa. Pero gloria a Dios, porque estamos de nuevo estudiando esto y lo debemos tener presente. Entonces, en el ámbito de la ciencia, la reforma produjo una verdadera revolución científica. Al abrirse los textos sagrados a los ojos del pueblo en general, inevitablemente se despertó un deseo vivo por el estudio de la naturaleza. Quedó al descubierto ante los ojos de los hombres las invitaciones de Salomón a estudiar la naturaleza y la perspectiva de los salmos, que no nos hablan de que los cielos, que nos hablan de que los cielos cuentan la gloria de su creador, y sobre todo el relato del Génesis, en donde al hombre se le ve trabajando, dominando y conociendo a la creación. Fue así como los hombres se liberaron de ese llamado escolasticismo de la Edad Media, un movimiento filosófico y teológico que buscaba la verdad a través de la razón. A eso se le conoce como el escolasticismo. Y se lanzaron al mundo a estudiarlo, a conocerlo, a contemplarlo, entendiendo que la naturaleza debía ser un objeto de estudio y de conocimiento. En tal sentido, las ciencias modernas crecieron cuando la concepción bíblica de la realidad fue plenamente aceptada. El historiador de las ciencias, Earl Hawkins, dijo: en los siglos XVI y XVII, la ciencia fue extraída del callejón sin salida en que se había metido gracias a la filosofía de la antigüedad y de la Edad Media. Entonces se abrieron nuevos horizontes. El auge de la ciencia en las naciones reformadas es avasallante si se le compara con las naciones contrarreformadas. Y escuchen esta lista. Hombres que fueron protestantes, que fueron creyentes, pero que tienen una connotada fama dentro del mundo de la ciencia y de la investigación. Empezando con el gran científico calvinista holandés Isaac Wigman, quien propuso un método científico que partiera de la observación de la naturaleza en concordancia con los salmos. El holandés Johan Lipperheim, quien inventó el telescopio. Francis Bacon estableció el método científico y escribió grandes obras teológicas. El luterano matemático astrónomo Johannes Kepler y sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Robert Boyle enunció la ley de Boyle y madre de la química moderna, y uno de los fundadores de la Royal Society, la sociedad científica más antigua del mundo. John Ray, botánico, zoólogo y apologista cristiano. Isaac Barrow, matemático, teólogo, profesor de griego, maestro de óptica y maestro de Isaac Newton. El propio Isaac Newton, el más grande científico de la historia, matemático, óptica, mecánica, economista protestante y teólogo protestante. Antoine van Leeuwenhoek, el descubridor de las bacterias. James Bartlett, el extraordinario astrónomo que realizó 60,000 avistamientos exactos de estrellas en 12 años. Edward Cork von Clay, pastor, juez e inventor del primer condensador eléctrico de la historia. También Carlos Linneo, quien sentó las bases de la taxonomía moderna. Leonhard Euler, matemático, el más famoso científico suizo y calvinista.
John Dalton, fundador de la teoría anatómica moderna. Thomas Young, protestante, descubridor de las causas del astigmatismo y creador de varios términos científicos, por ejemplo, de la energía. David Brewster, investigador de la luz polarizada. Michael Faraday, el gran revolucionario de la física por su trabajo sobre la electricidad y el magnetismo. George Boole, descubridor de las matemáticas puras. James Prescott, originador de la ley física que lleva su nombre. James Clerk Maxwell, padre de la física moderna. Edward William Morley, mediador de la velocidad de la luz. Arthur Stein Eddington, matemático y maestro de la teoría de las estrellas. Y la lista sigue, pero es muy larga. Según John Holley, un economista del Banco Mundial, entre el año 1901 y 1990, el 64 de los premios Nobel relacionados con la ciencia lo habían ganado los protestantes. 22% los judíos. Eso fue en la ciencia. Y en el mundo de las bellas artes, el tema es aquí también largo. Pero solo me voy a limitar a dos puntos en unos puntos específicos. Las bellas artes y la música sufrieron también una revolución sin par. En este último caso, por ejemplo, Lutero, quien amaba profundamente la música, tuvo un papel muy importante. Por ejemplo, se inspiró en el Salmo 46 y escribió ese famoso himno llamado Castillo Fuerte. Los himnos de Martín Lutero, de Juan Calvino también fueron hermosos y de gran relevancia. Salterios como los de Ginebra, de Basilea de Lausana, contienen piezas que no han sido superadas en la actualidad. Recordemos que detrás de este fenómeno de la música estaba el hecho de que se le había devuelto la verdadera alabanza al pueblo de Dios. El propio Stravinsky dijo, la música clásica tocó techo con el coral protestante. Finalmente no podemos dejar de nombrar a Juan Sebastián Bach, músico protestante por excelencia, quien solía firmar sus partituras con las iniciales SDG, que significa Soli Deo Gloria. Como han escuchado ustedes, mis hermanos, he tratado de dibujar el impacto que la Reforma produjo en términos espirituales y culturales, los cuales debemos admitir tienen una relevancia única. Sin la Reforma no pudiéramos concebir ni de cerca los avances de la modernidad que hoy estamos disfrutando, y que disfruta el mundo. El haber tomado la Biblia como la máxima norma de fe y conducta trajo resultados extraordinarios. Aplicar estos principios a la cultura produjeron beneficios disfrutables hasta hoy. La Reforma creó una nueva ética de trabajo, de ver el dinero, produjo el desarrollo de un capitalismo humano donde se promovía el servicio honesto, el trabajo diligente, la modestia y se prohibía la ambición y el lucro. Produjo una verdadera revolución científica, pero también en el mundo de las bellas artes. También se crearon conceptos jurídicos del servicio público y la división de poderes que a la postre servirían como el marco jurídico para la Constitución de los Estados Unidos de América. En verdad necesitamos una reforma, hermanos. La conclusión indiscutible a la que cualquier persona razonable llegaría es la siguiente. Necesitamos una reforma en América Latina. Hoy el principio de sola escritura está en juego, pero no desde Roma, sino dentro de muchos círculos evangélicos. Son muchas las iglesias que a la santa palabra de Dios le están añadiendo un sinfín de supuestos sueños y revelaciones inspiradas. El método histórico gramatical de la interpretación bíblica ha sido dejado a un lado y la interpretación alegórica es la que sobreabunda actualmente. Esto es una burda copia del magisterio romano. Se le ha rechazado arbitraria y orgullosamente todas nuestras confesiones, nuestros estándares y nuestros cánones históricos escritos en consenso por esas mentes sabias y los corazones más piadosos de la iglesia, a los cuales la iglesia en su conjunto aceptó, y en su lugar se ha puesto en lo que diga el pastor fulano de tal. Mis hermanos, la tradición oral en lugar del conocimiento escritural
la efervescencia en lugar de la madurez espiritual, la superficialidad en lugar de la profundidad y el carisma en lugar de carácter, sin duda nos recuerda a esa religión popular de los días de la Reforma. Todo esto nos debe llamar a la reflexión. Todo esto nos debe llamar a volver a la palabra de Dios. Es cierto que en la iglesia evangélica de hoy no veneran imágenes, pero veneran hombres. Si usted visita algunas otras iglesias, tendrá la impresión de que aquello no es la iglesia del Señor Jesucristo, sino un club de fan de algún pseudo profeta o pseudo apóstol. Es cierto que la iglesia rechaza, al menos en teoría, la infalibilidad total, papal. Pero no son pocos los pastores que manejan la grey a su antojo, como si fueran negocios familiares o algo por el estilo. Muchos predicadores ya no son fieles al predicar todo el consejo de Dios, sino que se han vuelto editores a sueldo de la santa palabra. Quizá no tenemos reliquias, hermanos, ni santos para el dolor de muela o para el objeto perdido, pero eso no significa que no tengamos reliquia alguna dentro de la iglesia cristiana actualmente. De hecho, la guerra espiritual estratégica, la semilla de fe, la declaración positiva, el empoderamiento femenino, el evangelio de la prosperidad, la justicia social, la teología de la liberación y el movimiento hipster son meras reliquias que responden a las corrientes de nuestra cultura pagana. Es lo mismo. Allá se adoraba el palo y el yeso. Y se adoran las ideas mundanas. Es cierto, mis hermanos, que ya no tenemos vendedores de indulgencias por las calles pidiendo ofrendas generosas para librar a los familiares muertos del purgatorio. Pero tenemos a predicadores sin escrúpulos ofreciendo carros, casas y negocios a cambio de espléndidas ofrendas. ¿Acaso esto es peor o mejor? Aquellos lo hacían por amor a sus familiares muertos. Aquí lo hacemos por amor al dinero y al materialismo bizarro. Es cierto, mis hermanos, que en nuestras iglesias no creemos en el complejo esquema de salvación que tenía Roma antes de la Reforma. Pero tenemos un evangelio tan antropocéntrico y superficial que difícilmente se podría llamar evangelio. La convicción ha sido sustituida por la decisión y la predicación simple de la cruz. Fue sustituida por el método simplista de 4 leyes espirituales escritas por Bill Wright, llamadas de Cruzadas Estudiantil para Cristo. ¿Y qué si hablamos de nuestros colegios cristianos? Tenemos colegios cristianos en Venezuela. Se llaman cristianos los que hay, solo porque en la cartelera pegan un versículo. Tienen un devocional de 5 minutos diariamente y oran los alimentos antes de desayunar. Tienen una materia que llaman religión, pero el resto de sus enseñanzas contradicen el cristianismo y niegan la soberanía de Dios en todas las áreas del saber. ¿Y qué tal si hablamos de nuestros gobernantes? Muchos se consideran a sí mismos cristianos, pero aprueban leyes contrarias a la ley moral de Dios. ¿Y qué si hablamos de la cosmovisión bíblica? La inmensa mayoría de los que llaman o se llaman a sí mismos cristianos no tienen ni idea de lo que esta palabra significa. No tienen una forma de ver el mundo desde una perspectiva cristocéntrica. Perdónenme lo que van a escuchar de aquí hasta el final. Mis hermanos, el evangélico ha sido relegado a un ciudadano de segunda, sin nada que aportar al acontecer diario nacional. El cristiano se ha reducido a un hombre de iglesia, de cultos, de los cantos domingueros, bueno para las ayudas humanitarias y también para los desastres naturales, pero no tiene nada que aportar en temas de economía, de política o de derecho, por citar algunos ejemplos. En definitiva, tenemos una tarea colosal por delante. En realidad, hermanos, no necesitamos una nueva reforma. Necesitamos abrir camino para que la reforma que levantó a la Europa medieval
de ese pozo cenagoso donde se encontraba al espacio sideral, haga lo propio con nuestros países en Latinoamérica, en Venezuela. Necesitamos volver a la Escritura. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad de fe y conducta. Ella debe dirigir nuestra liturgia y absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Para ello debemos deshacernos de todo ese pensamiento secular. Como visión, hermanos. Debemos evangelizar nuestras ciudades, nuestras comunidades y en algunos casos también nuestra iglesia. El Evangelio de la salvación por fe, la gracia inmerecida, la soberanía de Dios en la salvación, la depravación del hombre, la suficiencia de Cristo, el señorío de Cristo en la cultura, la gloria de Dios como el fin del hombre, fueron enseñanzas que cambiaron el mundo y lo volverán a hacer cuando se comience a predicar de manera fiel la palabra de Dios. Promover la sana literatura. Hermano, esto es muy importante. Porque una de las cosas por las que adolece también el pueblo cristiano es que no lee, no quiere leer, argumenta no tener tiempo para leer. Si usted le pregunta a algún evangélico promedio si ha leído Buenos días Espíritu Santo de Benny Hinn o El poder de atar y desatar de Guillermo Maldonado o algunas de las herejías de Joel Osteen, muchos responderán que sí. Pero pregúntele a usted si ha leído El progreso del peregrino o El cristiano con toda la armadura de Dios de William Gurnall o El concepto calvinista de la cultura de Henry Van Til o La santidad de J.C. Wright, La mortificación del pecado de John Owen. Si ha leído la teología reformada del Dr. Sproul, el ministerio de la providencia de John Flavel, o alguna teología sistemática, por ejemplo, como la de Berkhoff, o la teología reformada de Charles Hodge, o si al menos ha revisado la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, o la Confesión de Fe de Londres, o el Catecismo Mayor de Westminster, o el Catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, etc. La respuesta puede ser desalentadora. Estoy seguro de que para la inmensa mayoría tales obras son desconocidas. Mis hermanos, una preparación académica para los pastores y abandonar tanto activismo infructuoso. Debemos hacerlo. Los pastores deben tener una preparación teológica sólida para que puedan guiar al pueblo de Dios a través de los grandes desafíos que hoy el mundo está presentando. Depender de la gracia de Dios para la tarea y cultivar una vida de oración es lo que necesitamos, mis hermanos. Espero que puedan reflexionar en esta primera enseñanza de la Reforma. Esto aparentemente, o no, aparentemente no. Esto es el comienzo de esta nueva enseñanza que va a ser edificante para nosotros. Volver atrás es importante, mis hermanos. Cuando usted se prepara en un área específica, seguramente usted ha estudiado quiénes estuvieron antes. Los que son administradores, pues yo no sé si han buscado la investigación o la raíz, cómo nació eso de ser administrador o de investigador. Y van atrás a ver qué pasó antes. De esa misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Somos una iglesia reformada, iglesia bíblica reformada. Es necesario conocer la reforma. Tener claro por qué nos identificamos de esa manera. ¿Por qué somos reformados? Esto es una abreboca para los que vienen en las próximas clases, si Dios nos lo permite. Permítame orar, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos han puesto esta mañana, Señor. Gracias por abrirnos el interés, Señor. Y sigue, Señor, alimentándose ese interés. Sigue poniendo en nosotros ese sentir, Señor, ese querer para investigar, para ir atrás, Señor. ¿Cuál fue el origen? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros necesitamos reformar nuestra vida? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros necesitamos volver atrás, Señor? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, Señor, nos hacemos llamar bíblicos reformados, Señor? Ayúdanos, Señor.
por medio de tu palabra nosotros podamos comprender todas estas cosas. Entender quiénes estuvieron antes de nosotros, conocer qué hicieron aquellos que vinieron primero que nosotros. ¿Cuál fue el camino que labraron, Señor? Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros como cristianos debemos prepararnos, Señor, e impregnar todas las áreas, la educación, la investigación, la ciencia, la política, la educación, la cultura. Ayúdanos, Señor, a cumplir eso. Así como en un tiempo atrás, en la Reforma Protestante, impactó en la sociedad europea, Señor. Es necesario, Señor, es menester que en este lado del mundo, en Latinoamérica, y principalmente en nuestro país, Señor, en esta Venezuela, Señor, ayúdanos, Señor, a crecer en santidad, que todo este país, Señor, logre, por medio de tu gracia, alcanzar el conocimiento del Evangelio, Señor, y volver y tener presente, Señor, esos principios que hoy hemos comenzado a estudiar. Te damos gloria y honra a ti, amado Dios Padre Todopoderoso. Una vez más te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto en este tiempo estos temas para que lo expongamos, Señor, y sirva de conocimiento, de edificación y crecimiento para tu iglesia. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.